La sanación, la liberación y la reconciliación. Esto es lo que da el poder de atar o desatar. Jesús echa fuera al espíritu malo. Desata al niño de lo que le estaba atando. Hace unos días una señora se acerca y me dice: padre, impóngale las manos a mi niño en los ojos porque no puede dormir, le da miedo. No sé qué tiene. Y cuando ya le hice 2 o 3 preguntas al niño, yo sí sé qué tenía, ¿no? Sus papás se pelean todo el día frente a él y se gritan groserías. Entonces no duerme porque tiene miedo que su mamá o su papá se vayan de su casa. Y cuando oro por el niño, me doy cuenta precisamente de que está atado al miedo de que sus padres se divorcien. Es un miedo que realmente es natural. Y hay muchas cosas que también nos pueden atar a nosotros. Este niño tenía epilepsia, tenía una enfermedad. Y que de alguna manera la gente de ese tiempo creía que era un espíritu malo. Ciertamente hay enfermedades que son muy comunes y muy naturales, pero también ahorita, en este momento, en nuestro tiempo, hay cosas que les están atando en la vida diaria. Ciertamente, como decía San Pablo, nuestra lucha no es solamente contra la carne, sino también contra espíritus, ¿qué? Y potestades, así es. Es decir, aquellos espíritus que nos pueden perturbar. En este caso, entonces, el niño queda libre porque Jesús ordena al enemigo que salga, al espíritu. Y queda como muerto. Quedó ahí quietecito y después lo levantaron. Pero lo que llama la atención es lo siguiente: ¿cómo fue que entonces sucedió esto? Y los discípulos están preguntándose, el discípulo siempre se pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué sucedería si nosotros oramos por él? ¿Cuántas veces usted se desanima y se desespera porque ora por alguien y no suceden las cosas como usted espera? Y a veces no ve cambios y de repente las cosas no se dan y esa persona por la que usted ora no se convierte y no deja su pecado. No se desata de lo que lo tiene atado. Tal vez entonces suceda lo siguiente: los discípulos se acercaron a Jesús, intrigados, preguntando, y le dicen en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a este demonio? Mire, Jesús en ningún momento exclamó fuertemente que era un demonio. La mentalidad de ellos y de la gente creía que este niño estaba endemoniado. Y entonces ellos dicen: ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo y sanarlo? Porque cuando hablamos de sanación y liberación van de la mano. Una cosa lleva a la otra. Y en este caso entonces Jesús les contesta. Fíjese la respuesta de Jesús, porque tienen poca fe. ¿Qué respondió? Porque tienen poca fe. A veces en el camino del discipulado necesitamos ir creciendo en la fe. De repente experimentamos una cosa bonita en un congreso, tenemos una experiencia fuerte con el Señor, pero la fe hay que irla cultivando día con día, en las pruebas, en la lucha, en la dificultad. Una fe viva es aquella que se mantiene en la roca, es aquella que nos permite estar de pie. Los discípulos habían aumentado un poco su fe, lo habían visto hacer milagros. ¿Y cuántas veces usted ha sido testigo de milagros? En su grupo de oración, en su parroquia, en algún retiro, en alguna experiencia. Pero a la hora de la verdad, cuando a usted le toca aplicar la fe, falla. Cuando no responde el Señor como usted quiere, a la hora que usted quiere y de la manera que usted quiere, se le cae su fe. Porque el Señor va a hacerlo cuando Él quiera, de la manera que Él quiera y como Él decida. Pero va a actuar. San Agustín decía: la fe es tener la certeza de que Dios va a actuar. Y luego después agregaba: ¿cuándo? No sé. ¿De qué manera? Tampoco. Pero va a actuar. Y entonces Jesús les dice: porque tienen poca fe. Entonces, primera situación, primera cosa que tenemos que tomar en cuenta para poder desatar algún espíritu que nos esté perturbando, o para poder atar a los pies de Jesús un pecado que no podemos dejar, que nos cuesta trabajo, que no nos permite ser libres en el matrimonio, que no nos permite desarrollar nuestras capacidades humanas, intelectuales y sociales. Tenemos que saber cómo utilizar las herramientas espirituales que Dios nos da en el discipulado. Y entonces lo primero es tomar autoridad. Jesús toma autoridad y ordena al espíritu que salga del niño. ¿Y cuántas veces en muchas familias hay desorden y problemáticas porque no toman autoridad?
¿Cuántas veces los líderes en los grupos de oración permiten muchas cosas porque no toman autoridad que Dios les ha dado a través del liderazgo? Y dejan que las cosas corran, que se resuelvan, el padre luego que hable con ellos, yo no me quiero meter en problemas, es que se van a enojar conmigo. Los de este lado sí me quieren y los de este lado no. Óigame. Hay que tomar autoridad porque si lo pusieron ahí es por algo. Hay que ejercer ese liderazgo. Muchas veces usted, padre de familia, no está ejerciendo su liderazgo y entonces no tiene autoridad. Y si usted no tiene autoridad y los hijos lo notan, lo van a manipular y lo van a chantajear. Y no va a poder desatar nada, al contrario, usted se va a quedar atado a su impotencia, a su dolor y a su frustración. El discípulo sabe que lo primero que tiene que hacer es tener autoridad. ¿Por qué? Porque fue elegido y escogido. Porque somos hermosos para Dios, porque por el bautismo somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Y estamos consagrados por Él, por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Mire, nada más se le olvida que usted como discípulo tiene garantías para atar aquí en la tierra lo que esté perturbando a su hijo. Para que también usted desate del pecado a alguien en su vida o su propia persona. La autoridad de una madre cuando ora. Esa autoridad que una madre puede tener en la oración para reprender al enemigo. Para echar fuera esa actitud. Entonces lo primero que tenemos que retomar en nuestra vida de discípulos es autoridad. Firmeza en lo que usted quiere hacer. Y si usted ya le dijo a su hijo que no va a llegar a esa hora, póngase firme. Y si usted como líder ya le advirtió a ese grupo de personas que están haciendo las cosas contra la iglesia y que no están respondiendo y que no quieren acatar lo que se ha pedido para el bien del grupo, ponga autoridad y ponga un límite y póngalos a prueba. Y si no, entonces déle las gracias y dígale que no es un verdadero discípulo y que aprenda a ser humilde y sencillo. Y que se apegue a lo que le han pedido, amén. Necesitamos eso, autoridad. Primera cosa importante, primer aspecto es autoridad. Segundo, ¿cuál es? ¿No? La fe. Fe de verdad, una fe que realmente nos haga crecer, una fe que no sea infantil, que nada más cuando sienta bonito, cuando cante bonito el coro, una fe que no se quede inmadura. Necesitamos una fe de verdaderos discípulos crecidos, una fe que nos permita tomar decisiones en libertad, una fe que nos permita tener esperanza, una fe que nos permita vivir nuestro amor a Jesús. No pierda la fe. ¿Cuántos esposos se han desanimado? ¿Cuántos creen que ya las cosas no pueden cambiar? ¿Cuántas veces usted siente que ya las cosas no van a cambiar en el grupo de oración, en su comunidad o en su apostolado? Le falta la fe. No se le olvide que la obra es de Dios. No se le olvide que Él es el dueño de la obra. Usted y yo, en donde estemos, somos administradores. Amén. Él va a saber cómo hacerlo, pero usted tome autoridad. Y no pierda la fe. Segundo aspecto importante, autoridad y fe. Y la fe es creer que el Señor va a actuar en su momento, a su tiempo y a su hora. Solo confíe y aprenda a esperar. Pero cuando le toque tomar decisiones, hágalo. Después Jesús le responde, después de que les dijo que no tenían fe, o tenían poca fe, porque realmente con poquita fe. Y les dice, mire qué hermoso, yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, eso ya lo hemos escuchado tantas veces, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Le dirías a ese hijo que tiene adicción, toma una decisión. Puedes internarte en este programa o buscar esta ayuda. Le dirías a esa actitud negativa de tu hija rebelde, no, aquí no es un hotel, no vas a llegar a la hora que tú quieras. Te quiero mucho, te amo mucho, pero aquí respetas el horario de nuestra casa. Amén. Cuando usted haga eso, su fe es viva y es grande y va a poder mover montañas. Y va a tener que esperar. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar. Lo que usted piensa que no se puede mover, sí se mueve. Si tiene fe. Milagros tú verás si tienes fe. Solo espera el momento, no a tu tiempo, no como tú quieras y no a la hora que tú quieras, al tiempo de Dios. Y todo pasa, todo llega, amén. Siguiente momento especial, ya después que les dice esto, mire lo último. Los demonios de esta clase no se van sino con oración y ayuno. Dos elementos más importantes para que el discípulo con autoridad, con fe, complemente su obra y su trabajo y confíe y espere.